Bueno, don Gallo nos prometió que iba a hablar de que parece que hay unos loquitos insurgentes o no sé qué que quieren hacer algo que ya pasó hace mucho tiempo. Algunos dicen que esas cosas ya fracasaron y no hay que hacerlas más, pero otros parece que no se dan cuenta y que siguen adelante. Así que, bueno, a ver Gallo qué tiene para contarnos sobre el tema. Bueno, está cobrando relevancia, no toda la que debería, pero en ciertos medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, la figura de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré es un capitán del ejército de Burkina Faso, que es un pequeño país de África, que se ha convertido en el presidente del país. Y esto tiene que ver con una larga tradición que tiene Burkina Faso de golpes de Estado. Los generales o los militares de distintas graduaciones han dado golpes de Estado recurrentes desde hace más o menos 45 años en Burkina Faso, que antes se llamaba Alto Volta, era la República de Alto Volta, que había sido y siguió siendo hasta hace muy poquitito tiempo colonia o neocolonia francesa. En el año 1960, Alto Volta se independizó de Francia y a partir de ahí empezaron los intentos por lograr la verdadera independencia, la independencia económica, la independencia cultural, la independencia en todos los planos. En el año 1961 gobernó una dictadura militar que sumergió al país en un desastre económico, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Allá por el año 1965 hubo una serie de huelgas generales, el pueblo salió a la calle, hubo combates contra el ejército, y todo eso desembocó en el año 1980, en donde asumió golpe de Estado mediante, pero apoyado por la inmensa mayoría del pueblo de Burkina Faso, un militar que se llamó Thomas Sankara. Asumió en el año 1983, para ser más específico. Thomas Sankara lideró un proceso de independencia de Burkina Faso, en donde rompió definitivamente con las tropas con Francia, exigió el retiro y lo logró, el retiro de las tropas francesas que todavía permanecían en Burkina Faso, multiplicó la producción cerealera, rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional, implementó una campaña de alfabetización masiva y de vacunación masiva y elevó los estándares de vida del pueblo de Burkina Faso como nunca antes había ocurrido. En aquella época, la prédica de Thomas Sankara se basó en tres ejes: la justicia social, la ética y el antiimperialismo. Con estas tres banderas, Thomas Sankara en aquella época se unió a la Unión Soviética, se unió a Cuba socialista y pasó a formar parte de todo el movimiento tercermundista de liberación de los países subdesarrollados y empobrecidos del mundo. Después de que ocurrió todo esto,
otro golpe de Estado en 1987, liderado por Blaise Compaoré, tomó el poder y mató a Tomás Sankara. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque ahora el capitán Ibrahim Traoré se declara heredero político de Tomás Sankara y está tratando de reconstruir lo que queda de Burkina Faso siguiendo ese mismo eje político y económico. Uno de los problemas que tiene Burkina Faso, que tenía, todavía lo sigue teniendo, es la venta de oro a otros países, de su mineral, el mineral que extrae de sus minas de oro. Oro que iba en bruto hacia otros países. Y ahora han construido, o están en proceso de construcción, la primera refinería de oro de Burkina Faso, para lograr que ese metal no solo sea vendido al exterior, sino que se pueda utilizar en la propia Burkina Faso. Se ha logrado la expulsión de las tropas francesas residuales y se ha logrado un pacto de defensa mutua entre Burkina Faso, Malí y Níger, y han impulsado la Alianza de los Estados del Sahel, que es una región de África integrada por, entre otros, estos tres países que acabo de nombrar. Esto como una respuesta a las pretensiones norteamericanas y de la OTAN de ocupar económica y militarmente, ahí lo tenemos a Traoré, económica y militarmente estos estados y volver a implementar golpes al estilo de Blaise Compaoré, ¿no? Hay un proceso que se está dando en el África de realineamiento de algunos estados que mezclan de todo un poco, ¿no? O sea, mezclan la defensa de la soberanía nacional, los aires independentistas, con el socialismo y el comunismo. Claro, para nosotros que vivimos en América Latina, que un milico encabece un proceso de liberación nacional, de independencia económica, de justicia social, nos parece una soberana locura, ¿no? Porque acá los militares tienen de todo menos eso que acabo de nombrar, ¿no? Acá los milicos son cipayos, han sido cipayos, traidores, asesinos, unas bestias, ¿no? Entonces, claro, uno lo ve a Traoré con la boina, con el uniforme de soldado y un fierro en la mano y dice, no, algo se debe traer bajo el poncho, ¿no? Seguramente en cualquier momento muestra el hacha, es un milico. Bueno, parece ser que en África esas cosas no son del todo claras y no están del todo alineadas así, y a veces no están alineadas en nada de ese lado, ¿no? Hay una corriente patriótica y antiimperialista en el ejército de Burkina Faso, en el ejército de Malí, de Níger y de algunos estados africanos que están mucho más cercanas a las ideas de liberación, de socialismo, de comunismo, de revolución, de independencia económica, de, digamos, neoperonismo a la africana, ¿no? Uno podría decir, bueno, es una cosa rara, pero cuando uno piensa en Traoré, piensa también en Chávez, ¿no? En Venezuela, toda la corriente de liberación nacional encarnada por ciertos sectores de las burguesías nacionales de estos países. Y parecería ser que algo de todo esto hay, que algo bastante de todo esto hay, porque esto ha causado una enorme alarma
en los Estados Unidos y en la OTAN, ¿no? Trump está de cúbito dorsal con lo que está pasando en Burkina Faso. Sí, claro. ¿No? Y las declaraciones de Donald Trump, las declaraciones de algunos personajes de la OTAN dicen que no, que este tipo es un comunista, este tipo es un bolche, hay que voltearlo, y cómo puede ser, ¿no? Y muchos afirman, algo de razón tienen en eso, pero no hay por qué alarmarse, de que esto va de la mano con la penetración rusa y con la penetración china en África. África es un terreno de disputa muy importante entre varios sectores imperialistas. Los chinos tienen un trabajo muy profundo en África y los rusos también, y África es uno de esos lugares en donde el imperialismo norteamericano no puede hacer pie, ¿no? Y la OTAN tampoco, porque vienen de años y años de haber colonizado África y están hoy en un proceso de pérdida de todas sus ex colonias. Bueno, esto es lo que está pasando en Burkina Faso. Hay un señor militar, capitán del ejército de Burkina Faso, que se ha negado a que lo asciendan a general, porque dice que él es capitán y que va a seguir cobrando el sueldo de capitán. Mirá. ¿No? Que no quiere galones, no quiere nada. Que le ha dicho a los ministros de su gabinete que se acabaron los autos de lujo y se acabaron las mansiones y que acá hay que poner el hombro y laburar. Entonces ha clausurado todo lo que sea despilfarro y lujo para la clase política de Burkina Faso, y el tipo parece mentira, pero está haciendo las cosas como se esperaba que las haga un miembro de lo que sería un ejército popular. Otro tema que tiene muy importante, y este es un problema realmente grave, es que hay sectores del país que están copados por el yihadismo ultrafundamentalista. Son esos locos, todos los conocemos, esos locos que tienen como enemigo principal a Israel, pero después de putear un rato en la mezquita contra Israel van y le pegan a las mujeres, ¿no? Y hacen ese tipo de cosas como hacen los ayatollah en Irán, ¿viste? Esos tipos que no, en realidad no son antiimperialistas, son antijudíos, son antiimperialistas cuando el imperialismo es Norteamérica, pero en la política interna son represores, son tipos que no quieren ningún tipo de libertad para el pueblo, ¿no? Todo el mundo con la cabeza agacha, leyendo el Corán. Bueno, esos tipos están copando sectores importantes de Burkina Faso, y el ejército de Burkina Faso está peleando contra ellos. Y uno de los ejes de la lucha de Traoré es desalojar definitivamente a estos grupos yihadistas de su país, que están financiados por algunos sectores del imperialismo norteamericano. Sí, claro. ¿No? Como para desestabilizar la región, Seguro. voltearlo a Traoré, implantar otro gobierno títere y destruir la alianza de los países africanos que luchan por su Es independencia. lo que han hecho toda la vida y no van a dejar de hacerlo. Y no van a dejar de hacerlo ahora, ¿no? Después cuando se encuentra con un mono como este que dice, no, nosotros, Burkina Faso para nosotros, los burkineses, ustedes váyanse a sus países y vivan allá. No. Claro. Ahí está. Bueno, eso es lo que está pasando. Soplan vientos antiimperialistas. Yo lo pondría entre comillas los de revolucionarios, pero antiimperialistas, progresistas, patrióticos y de lucha por la soberanía en Burkina Faso. Y bienvenido sea, bienvenido Traoré,
a la lucha de los pueblos del mundo. Muy bien, y claro, y Tradoré habrá leído algo del Che, ¿no? Porque el Che le decía a Fidel que no quería plata por trabajar de ministro y que él era comandante y que el único sueldo que cobraba era el de comandante, ¿no? Así es. Así que bueno, algo habrá leído que está llevando sus ejemplos adelante. Y ellos que pensaron que lo habían matado al Che.